ya habréis leído, os habrá picado la curiosidad pues, por el papel que ha repartido. Pues 1855 es un año que ciertamente dejó impacto en Miranda, aunque era pues, la época de nuestros tatarabuelos, en algunos casos, y de otros serían vuestros bisabuelos, pues es curioso que no hayamos tenido noticia o que no haya quedado un recuerdo en la memoria colectiva de que aquel año fue un desastre. O sea, si hubiera sido una guerra o algo, seguramente que habríamos sabido que aquí murieron pues, un montón de gente. Pero pues en este caso, pues por los motivos que sean, pues no se ha sabido. El motivo de que la charla se llame la cólera de Dios en Miranda es pues porque hubo una epidemia de cólera a nivel de todo el estado y bueno, la Iglesia, que estaba muy presente en la mentalidad de aquella época, pues venía a decir que se había producido aquella catástrofe pues, por el enfado de Dios. Ya lo explicaremos con más detalle ahora. Bueno, entonces, el esquema que voy a llevar en la charla pues, va a presentar un poco el contexto histórico, que era lo que estaba pasando a nivel tanto de España, de Navarra, como de Valle Roncal y de Miranda en concreto, en aquel año, de qué se vivía, qué cosas pasaban, en Miranda en concreto, qué diferencias había con lo que podrían haber vivido nuestros abuelos o lo que hayáis vivido los que nacisteis aquí. Cómo se desarrolló ya en concreto la epidemia en general, desde el punto donde surgió, que lo explicaremos después hasta que llegó a Miranda. El balance, ¿no? Tanto de víctimas como de gastos y consecuencias de tipo social que tuvo. Y eso. Entonces, esta epidemia tuvo lugar en el siglo XIX, ¿vale? A mediados del siglo XIX. Entonces, Navarra, Miranda, que pertenecía a la Valle Roncal, pertenecía a Navarra, ya era parte de España. No llevaba mucho tiempo siendo parte de España, ¿no? Llevaba solo realmente 14 años siendo una provincia, hasta entonces había sido un reino, y España era un imperio en decadencia. A principios del siglo XIX pues, había producido la pérdida de la mayor parte de las colonias que tenían en América. Se habían independizado, por lo cual pues, España había perdido mucho poderío. Claro, entre la pérdida de las colonias y la mala gestión que se hacía, pues la hacienda del Estado, que estaba, pues como está ahora, ya hacía unos años, en los años 30 de aquel siglo, ya habían hecho una desamortización religiosa que vino a ser, pues, adueñarse de los bienes de la Iglesia, hacer caja, pero pues años después, en torno al año que estamos tratando, en 1855, se produjo otra desamortización que afectó a los religiosos en una parte menor, y en esa ocasión fue mayor pues, en lo que se refiere a entidades locales, ¿no? A expropiar los bienes de los ayuntamientos y etcétera, ¿no? En este caso pues, serían el molino, los hornos. Y por otro lado, en el siglo XIX es cuando se pasa del antiguo régimen al liberalismo. Es un cambio de tipo político, por así decir. El antiguo régimen era aquel pues, en el que el rey era el poder supremo y la Iglesia tenía también mucho poder. Y entonces va entrando el liberalismo, que por un lado trata de dejar, de separar lo que es el poder eclesiástico del Estado, y que el Estado sea el mayor poder, y por otro lado pues, que el rey pase a ser el siglo XIX, en general, pues, fue un siglo terrorífico. Haber vivido entonces, pues no sé yo qué habría sido, pero vamos, la mentalidad de aquella gente tenía que ser pesimista, lo siguiente. Era un siglo que la imagen que hemos visto al comienzo, lo de los 4 jinetes del Apocalipsis, pues aquí lo vivieron, pero al pie de la letra, ¿no? Los 4 jinetes del Apocalipsis son la guerra, la peste, el hambre y la muerte. Bueno, pues en este siglo les tocó de todo y en poco tiempo. Desde 1793 a 1839, que es un espacio de 46 años, se pegaron 21 años en guerra. Y aquí en concreto, en Miranda, no es como si se dice, bueno, la guerra civil, aquí no hubo
enfrentamientos directos, no. En estas hubo en todas, en Vidalgo. Primero, la guerra de la Convención, ¿vale? Que se produjo, pues, después de la Revolución Francesa, que fue en 1789, pues la burguesía francesa, pues eso, aspiraba a tener pues, más poder y declaró la guerra, pues eso, a España, entre otros. Sí. Aquí, como estábamos en la frontera, pues la guerra tocó muy bien, de 1723 al 93. Pocos años después fue la guerra de independencia, ¿vale? Que Napoleón invadió Navarra. Bueno, que esto se ha oído bastante ahora porque se celebran los 200 años de la batalla de Vitoria y de que Napoleón perdió la guerra. Pero al final la guerra se dio por terminada al año siguiente, ¿no? 1814. Después otra guerra que yo al menos cuando me tocó estudiar ni la oímos, pero en Vidamoz pues sí que tuvo su importancia. Aquí hubo dos enfrentamientos directos. De hecho, el batallón realista de Navarra se creó en Uztarroz y el primer enfrentamiento que tuvieron con las tropas contrarias fue en Vidamoz. De hecho, en la prensa de la época, incluso la prensa internacional, era el saqueo de Vidamoz en aquella guerra. O sea, y aún 6 meses después pues, volvió a haber otro enfrentamiento. Se ve que, bueno, pues por los motivos que fueran, este fue un punto de encuentro. Señala que esta guerra vino a ser como un antecedente de la primera guerra carlista. En esta guerra se enfrentaban pues, los liberales y los realistas. Los realistas eran los que querían que volviera el rey, ¿no? Porque en 1820 se empezó el trienio liberal y entonces los realistas apoyaban que volviera el rey absolutista, ¿no? Y la guerra acabó en 1823, pues que habréis oído sobre la de algo, los 100.000 hijos de San Luis, pues que vinieron y repusieron el rey, ¿no? Luego vino, bueno, antes que esto había empezado la primera guerra carlista, pero bueno, como duró más en el tiempo y a lo que nos interesa, me interesa más resaltarlo antes, hubo otra epidemia de cólera en 1834. Pero que en Navarra, bueno, en la montaña de Navarra, que es lo que nos toca, no afectó tanto. Esta sí que afectó más en la Ribera. Y luego la primera guerra, que fueron 7 años y trajo pues, consecuencias nefastas, tanto pues, para el Valle en concreto como para Navarra en general. Con lo cual, si tenemos todo esto en ni 50 años, pues podemos pensar que la gente no haría planes a muy largo plazo porque es imposible. Bueno, como os había dicho, 14 años antes del tema que estamos tratando, Navarra había dejado de ser un reino, aunque un reino subordinado a Castilla, y pasó a ser una provincia más de España, ¿no? Perdió parte de los suelos, pero bueno, también conservó parte. Lo que era más importante, perdió sus instituciones propias, ¿no? El Consejo Real de Navarra, la Cámara de Cautos, que aunque ahora la tenemos otra vez, pero es una cosa de los años 80 que se recuperó. Y esto que es más importante, las fronteras españolas pasaron de estar en la muga de Navarra a estar en la muga de Navarra con Francia, en los Pirineos, con lo cual aquí eso nos afectó de manera directa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empezaron a llegar al Valle Bancal regimientos de carabineros, con el control que aquello suponía, y claro, los carabineros si venían de España, pues el hecho de que a la autoridad los de aquí pues, les hablaran en euskera, pues no. También se empezaron a mandar maestros castellanos, con lo cual, pues bueno, todo fue una bola que fue haciendo pues, que la propia identidad se fuera perdiendo. Vale, y ahora ya pasamos al Vidalgo de 1855, ¿no? De lo que hay en los libros del ayuntamiento, lo que he podido encontrar de la época, habrá cosas que se parecerían mucho a lo que había hace 60 años y habrá cosas curiosas que, aunque nos parezca mucho, pues han perdido. Esto, por ejemplo, es el escudo que tenía el ayuntamiento entonces. Decimos, ¿y qué? Bueno, es el puente, en la cabeza del antes de morir, la espada y muerto. Esto de la justicia, entonces, no sé, hay símbolos que tampoco sabría explicar. Vale, Vidalgo entonces tenía en torno a 400 habitantes. En un censo que se hizo poco antes tenía 380,
cuando, según testimonios de la epidemia, pasaba justico de los 400. Y unas 70 casas que vienen a ser pues, lo que había hace 10 años. Hace 10 años. Las casas que ha habido históricamente. En los últimos 400 años siempre ha habido unas 70 casas. Se vivía del ganado y de la madera, lo mismo que hace 60 años. Eso no cambiaba mucho. El ayuntamiento, eso, ¿de qué obtenía ingresos? Bueno, de los aprovechamientos forestales, ¿vale? De la madera, de arrendar todo lo que era de propiedad pública, pues que es la taberna, el horno, la carnicería, los campos, etcétera, todavía no estaba la tejería, y el horno era todavía del ayuntamiento, ¿vale? La desamortización, la expropiación de bienes de los entes locales que hemos señalado antes, hizo que, bueno, aquí al final se salvó de aquella manera haciendo un pequeño truco, pero hizo que el horno, el molino y la herrería se tuvieran que vender, porque eran de propiedad del ayuntamiento y los expropiaba el Estado al venderlos, pues sacar tajada. Se hizo un pequeño truco entre los habitantes del pueblo, en concreto el molino, por ejemplo, lo compró Diego, que da nombre a casa Diego, pero dejando claro que le habían ayudado todos los habitantes del pueblo, o sea, todos los cabezas de familia, y que por tanto tenían derecho a la voz. Que vino a ser lo que dio inicio a la Sociedad del Molino. Si bien la Sociedad del Molino no se constituyó oficialmente hasta 50 años después, que lo explicaré en otra charla. También por rutas. Nos parece que el tema de la ecología es algo muy de ahora, una cosa muy actual, pero hay que decir que bueno, en Navarra en general y en el Valle en particular, si digamos de una excepción, se llevaba muy a rajatabla, o sea, se controlaban mucho los aprovechamientos forestales. Esto es, si no se tenía derecho a cortar, si se cortaba más de lo que se había autorizado, había multas. Y esa era también una fuente de ingresos del ayuntamiento. Bueno, los gastos principales eran el personal, pero el personal no tenía nada que ver pues, con lo que puede haber ahora, ¿no? Ahora, pues, con la crisis que estamos viviendo, se menciona mucho pues, que hay que volver a la autosuficiencia, ¿no? Bueno, pues estos pueblos de hace 150 años eran un ejemplo pues, bastante claro de lo que era más o menos la autosuficiencia. Vamos a ver todo el personal que pagaba el ayuntamiento, de alguna manera. ¿Sabéis? Estos están puestos como por jerarquías o por grupos, ¿vale? Secretario, depositario, el cura lo pongo con asterisco y el maestro. El cura lo pongo con asterisco porque en principio no era personal del ayuntamiento, pero no había solo un cura. En este caso se señala que se le pagaba el sueldo al cura que celebraba la misa de alba, ¿vale? La primera misa de la mañana, que no era el vicario, o sea, era otro, ¿vale? Secretario, depositario que era el que llevaba las cuentas y el maestro. Bueno, estos relativamente predecibles. Estos son los sanitarios, médico, cirujano y boticario, ¿vale? El médico y el boticario no estaban propiamente mirando, ¿no? Los tenían a medias o repartidos pues para lo que era el partido médico, que estaba formado, bueno, según las épocas, por distintos pueblos, ¿no? Digamos, pues podría ser Lidambo, Roncal y Lucenquio, o Lidambo, Roncal, Lucenquio y Garde, o hubo en algún tipo que se estuvo con Huesa y algunos pueblos de Salazar. Y cirujano, que se suele mencionar en los libros, en la bibliografía y tal, no era cirujano, pues lo que tenemos hoy por un cirujano, venía a ser una especie de practicante, una cosa así. Luego el alguacil, bueno, que lo podíamos dar medio por supuesto, el sacristán, los guardas de monte, el caminero, el molinero, el herrero albaitar. Albaitar es, o sea, era herrero y veterinario. ¿Por qué? Bueno, vale, el herrero cuidaba de los pies de los animales de tiro, ¿no? Pero claro, eso al final conllevaba un efecto en su salud, también tenía ciertas noticias. No lo pagaba directamente el ayuntamiento, pero sí que acordaba con el ayuntamiento los precios y este tipo de cosas. Y los boyeros, que eran pues, los que sacaban el ganado vacuno, por ahí. Pero también pagaba el ayuntamiento, y esto venía pues, de que antes lo pagaba el Estado o la provincia, pero bueno, en los recortes que hubo, pues les dijeron,
había algo que no llegaba ya el correo, ¿no? Antes pagaban un camioncito que se llamaba, que venía, o sea, el correo llevaba a Roncal y había una persona encargada de traerlo de Roncal a Vidal. Eso lo quitaron y entonces el ayuntamiento decidió cogerlo, el correo y la valija. Bueno, y luego empiezan los gastos, bueno, curiosos o reseñables que nos hacen pues, ver un poco cómo le iban en la época. Se hacían 8 vecinales, 8 uzolanes al año, ¿vale? Se llamaba, pues eso, a todas las familias del pueblo y tenían que acudir. Si no acudían, si faltaban a ese número, llevaban multa. La manutención de los presos pobres del partido de hoy, ¿vale? Entonces, como el partido judicial era el de hoy, como lo que tenemos hoy en día, la cárcel, si aquí se cometía algún delito, primero pasaba a la cárcel de hoy. Y la manutención pues, se la pagaba cada uno como podía. Pero en el caso de los presos pobres que no se la podían pagar, pues se pagaba, por así decir, entre todos, del fondo común, ¿vale? Vale, la caza de zorros y lobos. Si alguien venía con un zorro muerto, con un lobo muerto cazado, que había lobos entonces todavía, se le pagaba pues porque había hecho un servicio, ¿no? Ese lobo ya no se iba a comer más ovejas. Y el zorro, pues, gallinas o lo que sea. Esto, que es una partida, era una partida bastante considerable del tipo agua de San Gregorio Ostiense, el monasterio aquel, que se traía, bueno, aquí y a todos lados para los bautizos, pero que se pagaba, vamos, como si fuera champán, ¿no? La plantación del mayo en la plaza. Esto tampoco hemos oído nunca, pero se ve que aquí se hacía también. Se les pagaba, pues eso, a los mozos que habían estado poniéndolo, pues se les pagaba el refresco por eso, pues eso, pues, se sacaban unos hinchos y unos tragos. Al sacristán se les pagaba por tocar las campanas las noches de Santa Águeda y San Juan. Bueno, Santa Águeda, igual la habéis conocido todavía celebrarse. San Juan, pues como antes había romería y tal y cual, se ve que era una fiesta que se celebraba más. No hemos llegado a conocerla tanto. Pan, vino y pólvora para los soldados que venían el día de San Sebastián. La pólvora era porque se hacían salves. ¿Salves qué son? Pues ahora cuando vemos en Irán que salen y llegan a una fiesta y pegan unos tiros al aire. Pues salves. Salves, pones. Las palabras las cambian, o sea, las cambian, son distintas a las que usamos ahora. Allí había venido el obispo en el año 53 y se ve que había quedado alguna gallina sin pagar, pues de las que se sacaron a comer. La compra del toro. El toro era un tema que llevaba el ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento compraba un toro cada año y ese toro servía pues, para cubrir a todas las vacas del pueblo. Y cuando acababa el año, claro, porque si andaban repitiendo todos los años por el mismo toro, pues se produciría endogamia, lo mataban y se repartían pues, lo que hacían las raciones. El tamboril para los días de San Pedro y San Pablo. Claro, las fiestas entonces eran en San Pedro, igual solo serían 2 días, y eso, en vez de orquestas, que no había, pues se traía tamboril. Para bailar el chum-chum sería, ¿no? Vale. Eso, lo que mencionaba antes, el cura con asterisco era, pues porque no era el vicario, ¿no? Era el cura que celebraba la misa de Alba, que había 2 misas al día, la de Alba y la otra. En este año también se compraba un casal al dueño de Casa Refelna. Yo pensaba que era el comprar lo que era la casa de la Villavieja, pero al ver las mugas y tal, dice que limita con la escuela. Luego se ve que es algún casalico que tenían los de Refelna y lo usaron para ampliar la escuela. Pero ya había escuela entonces, ¿no? Trigo y vino para la calle de San Juan, que se hacía romería, ¿vale? A la ermita de San Juan, que está caída hace casi 100 años o poco más. Y bueno, y funciones religiosas había a dar y regalar. Entre otras, la octava del Corpus, la octava de San Ramón, novenas que se hizo a San Sebastián este año, pues porque fue la peste, el día de la Virgen, San Miguel, las que nos quedamos imaginando. Entonces, bueno, y llega el cólera. Cólera, bueno, se llama cólera morbo-asiático. Ahora, pues cuando hay un desastre natural en los países del tercer mundo, pues vimos que ha habido una epidemia de cólera. ¿Qué diferencia hay entre el cólera y el cólera morbo-asiático? Pues viene a ser algo así como la gripe y la gripe aviar, ¿vale? Son como distintas cepas y, bueno, tienen distinta tasa de mortandad.
¿Qué es el cólera? En general, el cólera morbo-asítico en concreto, es una enfermedad infecciosa contraída por la ingesta de alimentos o agua contaminados, por falta de higiene, básicamente. Tenía 1 o 2 días de incubación, provocaba vómitos, diarreas, fiebres altas, calambres y en una semana más o menos de media terminaba causando muchos casos. Había mucha gente que se libraba, pero morían, pues a la semana morían deshidratados. Pero en estos tiempos, pues claro, la medicina estaba todavía en la prehistoria, por así decir. No se conocía ni qué la provocaba, ni cómo se transmitía, ni cómo tratarla efectivamente. Y para ejemplo, es pues el señalar el cómo la trataba, ¿no? Encima de que estabas ahí echando la pela, pues bueno, encima te ponían sanguijuelas para sacarte la sangre y hacerte sudar, y no te daban agua, con lo cual te deshidratabas. Bueno, el poder civil, y esto es ya una cosa a nivel de Estado, eran los liberales. Los liberales, en contraposición con los gobiernos que había habido antes, trataban de como que dar un paso hacia el Estado moderno, ¿no? Querían pues mejorar la educación, mejorar la sanidad y este tipo de cosas, que hasta entonces era una cosa impensable. ¿Cómo reaccionaron o cómo actuaron contra el cólera? Bueno, achacaron las causas del brote y aunque no sabían por qué era, pero bueno, ya intuían por dónde venía, que era la higiene y la alimentación que eran deficientes, ¿vale? Claro, podemos pensar, bueno, la higiene, pues porque todavía no sabían el efecto que tenía en la salud y bueno, y tampoco tendría muchos medios. Pero la alimentación, con toda la lista de guerras y de epidemias que hemos visto antes, pues podemos imaginarnos que tampoco sería lo mejor. Vale, y plantearon una serie de medidas mínimas para hacer frente a la epidemia. Claro, unas medidas que eran teóricas y que luego en los pueblos, pues, cada uno hizo lo que le vino un poco en gana. Prohibieron los cordones sanitarios y lazaretos. ¿Y esto qué es? Bueno, un cordón sanitario viene a ser: ¿que viene la peste? Pues cerramos aquí las puertas y aquí no entra ni sale ni Dios. Pero claro, no entra tampoco ni leche, ni comida, ni nada. Con lo cual, si se alargaba un poco el tema, pues acababan muriendo de hambre, pues porque ni entraba ni salía nada. Y ya se había probado que por mucho que hicieran este tipo de medidas, no terminaban de evitar que entrara, ¿no?, la peste. Y los lazaretos eran lugares en los que por ejemplo, si venía alguien de fuera, se le ponía como en cuarentena, ¿no? Pongamos, aquí podría ser, yo que sé, la ermita de San Sebastián, que está un poco apartada del pueblo, lo tenemos ahí 8 días y si vemos que no se empieza a morir, ya puede entrar al pueblo. Eso era un lazareto, ¿no? Que teóricamente parecía una buena idea, pero realmente pues, no debía evitar el contagio. Luego, prohibían las rogativas públicas y las funciones religiosas mientras durara la epidemia. Claro, la gente está un poco en contra de esto. Viendo la mentalidad de la época, pues que se empieza a morir la gente por el cólera. Y que te digan, no, a la iglesia no podéis venir a despedir al difunto, que a ver si os vais a contagiar. Aquí se le despide como siempre y punto. Y la mala ubicación de los cementerios. Claro, cuando empezaba a morir mucha gente, bueno, para empezar, que en esta época, aunque ya el gobierno liberal ya había dado orden años antes de que los cementerios se sacaran del casco urbano, había muchos pueblos que los seguían manteniendo en el casco urbano, y eso casi en el mejor de los casos, porque había muchos que los seguían manteniendo dentro de la iglesia. Con lo cual, pues, en una epidemia de estas, nos podemos imaginar que era bien. Y por otro lado estaba el poder religioso, que todavía era bastante potente, y cómo reaccionan del cólera, ¿no? ¿Qué opinaban? Pues que esta enfermedad era la cólera de Dios, que se había enfadado, pues porque claro, al entrar el gobierno liberal estaba cambiando las costumbres y era un poco recordar lo que decía los postulados de la iglesia, pues estaba enfadado por los pecados del pueblo, que vamos a ver, los enumeraba así, esto es palabras del libro de Pamplona, que se profanaban los días consagrados al Señor, que los padres y los amos habían abandonado la educación de sus hijos y criados, que se habían relajado las costumbres públicas y privadas y que se ponían en duda los dogmas de la iglesia. Con lo cual, pues bueno,
Bueno, esto, y además, pues invitaban en muchos casos, bueno, aparte que muchos de los curas de los pueblos estaban en contra, ¿no? Como habían dicho, que las rogativas públicas y ese tipo de celebraciones no tuvieran lugar mientras la epidemia, pues por ejemplo en Ochagavía, pues escribe el vicario indignado al obispo y dice, joder, y le voy a contar una cosa que no le va a gustar nada y bueno, poco menos que me la voy a saltar. Y en Ochagavía pues hubo algún muerto más que aquí, lo que pasa es que Ochagavía era el doble grande. Bueno, la epidemia, esta hay que decir que es la primera epidemia de la que se hizo un estudio, o sea, dónde surgió, cómo fue evolucionando, qué número de muertos. Si habéis visto en el Hospital de Navarra que hay una estatua o un busto a Nicasio Landa, este era un médico navarro que fue el que hizo la primera investigación a nivel mundial de epidemiológica. Luego transcurrió la epidemia, recogió datos, bueno, datos que vamos a sacar de aquí, pues serán muchos. Eso, comenzó el puerto de Vigo, debió llegar a un barco, o sea, ya se sabe, el barco Isabel la Católica. Llegó de Asia a una misión y bueno, ya se sabe que traía tres tripulantes infectados. Ya los pusieron en cuarentena, pero aquello ya se había escapado de ahí. Y se fue extendiendo por toda la península, y parte del extranjero, en los años siguientes. A Navarra debía llegar a algún pueblo de la Reguera en 1854 a finales, pero bueno, mató a 20 o así, poca cosa. Y se mantuvo un poco la gente hasta el año 1855, que se infectaron pues 700 y pico pueblos, casi todos. Y eso, vamos a ver. Eso. La epidemia llegó al Valle Roncal en junio de ese año, del 55. Por las cartas que van mandando los vicarios vamos sabiendo en qué había empezado. Bueno, ¿cómo tenían en cuenta cuando había empezado la epidemia? Por las normas que había dado el gobierno liberal, la epidemia se consideraba declarada cuando ya había 2 personas que habían muerto por esta causa, ¿vale? Y había una más infectada. Con lo cual, en Roncal se declaró el 16 de junio, en Burgos el 18 de junio y en Gada el 21. Con lo cual en Miracos estaban así. Estaban temblando. Con lo cual, Prudencio Waldeck, que era el cura en aquel tiempo, pues, bueno, y el ayuntamiento mandan una petición al obispado para ver si se puede bajar a San Sebastián al pueblo para hacerle una plegaria, una novena, pues a ver si con eso lo evitan. Y parece que, bueno, surtió efecto y en junio nos infectaron, en julio hay, bueno, 2 muertes en 2 días así que no estén muy claras porque tampoco se especifica de qué morían. Bastante seguidas para que solía ser en Miracos, ¿no? Que en Miracos morían entre 4 y 10 personas al año de media. Y eso, pero bueno, la consiguen evitar hasta finales de agosto, ¿no? Pero al final llega lo inevitable y el 20 de agosto se produce el primer difunto, que es Pascual Navarro Maíz, que era, bueno, el padre de familia, el cabeza de familia de Casadaniela, que no era de Daniela, ¿no? Era consorte, pero bueno. No, consorte no, hijo de Daniela. Esto es. De los 2 muertos que he dicho antes, que eran así dudosos, que fueron a final de julio y principios de agosto, también eran los 2 de Daniela. 2 hermanos, pero eran 2 hermanos de 60 y 62 años. El uno vivía en Casa Daniela y el otro en Casa Sanchena. Igual sería otro tema. O puede ser que fuera este tema y solo murieron aquellos 2. Y luego, pues por razones que no sabemos, volviera el brote, pero a toda pastilla. Bueno, el 20 de agosto, el primer difunto. Al día 28 ya iban 4 muertos, ¿no? El 20, el 21, el 22 y el 26. Y bueno, el ayuntamiento ya al ver que hay 4 muertos, que ya se ha declarado la epidemia, pues empieza a tomar decisiones, ¿no? Sobre todo en lo que afecta a enterradores. Porque, pues sí, funcionaba, no era la cofradía de las ánimas, pero bueno, una cosa parecida. Y claro, normalmente ya hemos dicho entre 4 y 10 muertos al año. Pues bueno, era una cosa llevadera, pero al verse que llega la epidemia, pues deciden, bueno, que tal, si los hermanos no quieren, pues bueno, se contratan unas personas, se les pague y hagan ellos los entierros que sean. Y llega el 1 de septiembre y está ahí. El día 1 de septiembre, 7 muertos.
en un día. Para el día 4 van 16, desde el 1, ¿eh? El 1 muere en 7, el 2 muere 1, el 3 muere en 4, el 4 muere en otros 4, bueno, ya vamos 20 muertos. Y el vicario, que era Prudencio Valde, ya está, bueno, por un lado reventado, porque está viendo a administrar sacramentos, ¿no? Está dando la Eucaristía, la penitencia, la distribución. Pero claro, hay que tener en cuenta que son los muertos, pero en la carta, que es o sea, en esta fecha le manda una carta al obispo diciendo que le mande a algún cura de otro pueblo, que es que él que no puede, o sea, que no puede con todo. Pero ya menciona en esta carta que está todo el pueblo infectado prácticamente, los casi 400. Claro, no se morían todos, pero los más expuestos, pues eso. Este es un gráfico de cómo fue la epidemia desde el día 20, o sea, aquí son el número de casos, 1, 2, 3, y por días, ¿vale? Ya vemos los. Bueno, 20, 21, 22, hay unos días que no hay nada, otro muerto, unos días que no hay nada, 2 muertos y 7 muertos. Y aquí ya se dispara. Vamos, hasta aquí, pues eso, ya llevamos casi lo de 60. Y la epidemia se da por extinguida aquí, porque ya pasan, bueno, 3 o 4 días que no hay ningún muerto, pero luego tenemos que mueren otras 6 personas que estaban en este plazo de tiempo en vida un número normal. No se puede asegurar que fuera el cólera, pero tenía que ser algún tipo, por lo menos, de enfermedad gastrointestinal. 4 de los muertos, o 4 creo que son niños. Y se decía que al final del verano, pues por cómo bajaban las aguas y tal, los niños tenían más tendencia a morir de este tipo de enfermedades. Pero nunca habían muerto 4 niños en Viracoz, o sea, desde el 1700 no habían muerto 4 niños en 7 días. O sea que probablemente tenga su efecto el cólera. Bueno, que no lo he mencionado, es el escudo de la alcaldía, ¿no? El que antes hemos visto era el del ayuntamiento, este es el de la alcaldía, que es parecido al de ahora, pero bueno. El día 20 de septiembre, Prudencio Valde, que hemos dicho que era el vicario, le vuelve a escribir al obispo y hace un balance de daños, ¿no? Y dice que eso, que en 17 días, o sea, del 1 al 17 de septiembre, ha habido más de 60 muertos en una población de poco más de 400 habitantes. Que decía que seguro que no había en Navarra otro pueblo que hubiera sufrido tanto. De hecho, en un estudio que hicieron sobre esta epidemia en Navarra, es así. El único pueblo que se le acerca a lo que pasó con los pueblos fue Tafalla, que tuvo 800 muertos, pero tenía muchos más habitantes. A proporción, en Viracoz murieron del 17%. Uno de cada 6 habitantes. Con lo cual, no podemos imaginar. En cada casa prácticamente tocaba un muerto. El día 23 de septiembre, o sea, ya es algo por finalizar la epidemia, que ya hemos visto que, bueno, aún habría luego 6 muertos más. El ayuntamiento, que no se había reunido, claro, con la cosa de que estaba la epidemia declarada, pues bueno, ya tiene que estudiar a ver de dónde va a salir el dinero para pagar todos los gastos que ha habido. Sobre todo los de enterradores, pero luego veremos. Y deciden que un cuarto se pagará por medio de cuotas, que son las cuotas. Pues viene a decir que cada familia tenía que pagar un tanto. Luego, en cada familia o sea, un tanto por cada persona que perteneciera a la cofradía. Y luego, en cada familia que se hubiera muerto una persona, tenían que pagar un tanto si era mayor de edad y algo menos si era menor de edad. ¿Vale? Al final aquí no murieron tantos menores a proporción como en otros sitios. Pero claro, quedaban 3/4 para pagar. Y entonces deciden que tienen que buscar crédito, o sea, alguien que les preste, o vender pinos, que tenían que pedir permiso a Diputación y más. Bueno, los protagonistas de la epidemia, protagonistas entre comillas, porque bueno, eran a los que les tocó tomar las decisiones o sufrirlo. El alcalde, que era Francisco Zenqui, que era de Pancho, de ahí Pancho, Francisco, ¿vale? Lorenzo Sanz, que era de Las Cornas y se casó a Casalandarna. Fermín Ornat, que era de Casornat y se casó a Casalandarna, ¿vale? Francisco Bortiri, que se acabó la epidemia y murió el día que hemos dicho, el de fue la reunión del ayuntamiento, pues se murió, o sea, después de sobrevivir a aquello, y la palma. Y Feliz, que pone así, no se llamaba Félix, en Selarna, que es la casa de arriba de Calderero, que antes eran 2 casas. El vicario era el famoso Prudencio Valde, que no era de Casarracas, sino de Casamalcornas, y tenía 32 años nada más. Llevaba 2 años en Viracoz y era una joven, por así decirlo.
Y le tocó, pues, lo peor. El cirujano, que ya hemos dicho que era como practicante, era Manuel Larequi. Que digo, este nombre, bueno, pues era de Casa Elizalde y es el antepasado de los de ahora de la Santa, ¿vale? Antes eran Larequi, que no suena apellido raro, pues somos aquí. Bueno, y luego los protagonistas, pero del otro lado. La cuadrilla de enterradores. Eran Agustín Garcés, también era de Elizalde, Joaquín Salvos de Pechenena, Nicolás Anot de Anchón y Fermín Monzón de Monchón, que de ahí viene el nombre también, la casa. No, Monchonena no, Monchón. Monchón, que es la que está al lado de Casa Pellegrini. Vale, era una casita. Monchonera también se quita de que, bueno. La asistidora de colérica, era Francisca Roza, ella es una de medicina. Y la amortajadora, otra mujer, Francisca Machín, de Machín. Bueno, y ahora el balance de víctimas por barrios, ¿vale? El barrio de Iburúa, que sería el que hay de la calle del Molino hacia adelante y de la calle Mayor hacia abajo. Estos son los muertos que hubo por casas, ¿vale? Casa Gallarre 1, Casa Diego 1, Casa Monchonena 3, Casa Izagal 1, Las Cornas 1. Bueno, la enmienda pone 2, pero hay otros dos, los dos que hemos mencionado antes, que están fuera de la epidemia y no sé si fue un primer golpe o bueno. El caso, en total serían 4, pero realmente de la epidemia seguro sabemos que fueron 2. Solo se salvaron 2 casas, ya veis que las otras 9 les tocó algún muerto. Ah, y el de Bortiri sale con asterisco, era el que hemos dicho que estaba en el ayuntamiento, pues porque murió justo después de acabar. Igual fue algún resto. ¿De la escuela? Ah, eso. La escuela, esto, era antes una casa. Ya, si leéis la estadística a cabo, el año pasado, o sea, con motivo de las obras del ayuntamiento, mencionaba que en 1911 el ayuntamiento compró la casa que había aquí para hacer un nuevo edificio con destino a escuela y casa consistorial. La escuela y la casa consistorial antiguas estaban ahí entre Casa Bomba y Casa Referna, ¿vale? Que por eso se llama Casa de la Villa Vieja. Y esta casa pues tenía otro nombre. Pedro. A lo que íbamos, en la escuela era una casa antes, debía ser más pequeña que lo que era la escuela, tenía algún tipo de relación con lo que se ve, con los de Mailusa, tampoco sé exactamente Casa Santos, que se le dice a Casa Mailusa, pues aquel Santos hubo un tiempo que vivió en la escuela. Algún parentesco familiar debía tener, pero no lo tengo muy claro. Pero bueno, era una casa, y uno de esa casa murió. Y de Arcea, que sería el barrio que está de la calle Mayor hacia abajo y entre la calle del Molino y la calle Tejería, que bueno, es casi el que más casas tiene, fue el que se llevó pues, la mayor parte, ¿no? 23 muertos, casi un tercio de lo que hubo, ¿no? Y siendo uno de los 4 barrios. Pongo el más 2 con asterisco porque Casa la Santa tuvieron la suerte o la desgracia de que no murió nadie en la epidemia, pero la última persona que murió antes de la epidemia y la primera que murió después, y que no tiene nada que ver con la epidemia, eran de Casa la Santa. O sea, después de librarse de toda la epidemia, resulta que tenían 2 muertos que, pues bueno, les tocaba, pero... Vale. Y luego, pues eso, tenemos aquí las casas en las que más golpe pegó. Casa Jimeno, Casa Morena y Casa Guardián, que se llevó el trofeo de la mano. 4 muertos. Ya veis, pues eso, que aquí hay muchas casas que tienen más de uno y al final solo 8 casas se libraron. Por 13. Pues sí, un montón. Y Libarnea, que sería el barrio que estaría de la calle Mayor hacia abajo y de la calle Tejería hacia el principio del pueblo, pues también tuvo todos estos muertos. De Casabracas, pues también pongo 1 más 1, porque uno es de estos que casaron después, uno de los adultos, y no se sabe si sería por la epidemia o no. Pero bueno, de estos aún lograron capearla. Relativamente, bueno, hay 9 casas afectadas y 9 o 10 que se libraron. Si tenemos en cuenta que 2 son las del castillo, pues bueno, al final más de la mitad
tuvieron muertos. Y Eguillorre, pues también, de alguna forma, se salvó. Pero bueno, ya vemos que también les tocó a la mitad de las casas. Pero bueno, el número de muertos, menos. Y en datos, pues bueno, cabe preguntarse cómo llegó la epidemia de Vidango. Si Apurgia, Roncal y Agarde llegó en junio, ¿qué sentido tiene que llegar a Vidango a final de agosto, principios de septiembre? Que fue a la vez se estaba dando la epidemia en Pamplona, ¿no? Por lo cual tampoco tiene sentido que haya llegado de allí. Luego, o sea, se menciona en según qué estudios, pues que bueno, tampoco están muy estudiados los movimientos de soldados y de carabineros que hubo, tampoco se puede rastrear. No había aquí declarada ninguna guerra propiamente, pero bueno, era habitual que hubiera movimientos de este tipo de personal. ¿Por qué pienso que puede ser algo de esto? Porque en Vidango, normalmente, así como en otros pueblos, era una cosa, bueno, relativamente que no era tan rara, no era habitual que nacieran hijos sin padres, ¿no? Que dejaran a un niño en la puerta de la iglesia. O que naciera un hijo de madre soltera. Eso había uno más, pero, pues, digamos que en 100 años, pues había 10 casos. O sea, no era una cosa para nada habitual. Y 9 meses después de la epidemia, hay 3 críos que los dejan en la puerta de la iglesia en cosa de 15 días y uno de madre soltera. Claro, igual los críos, los que los dejaban en la puerta de la iglesia no serían del pueblo, ¿no? Si no ya cantaría un poco. Pero bueno, algo tuvo que haber, porque no era normal que en Vidango hubiera esa tasa de críos abandonados ahí en la puerta de la iglesia. Algo pasó que no sabemos. Vale, balance de muertos. 22 hombres, 34 mujeres, 5 niños y 5 niñas. O sea, los niños y las niñas no están metidos ahí. Se dice, las mujeres no es que murieran más porque eran más débiles, es pues porque normalmente estaban dedicadas al cuidado de los enfermos, ¿no? Y era más fácil que se contagiaran. La media de los adultos difuntos es de 45 años. Claro, murieron muchos de 60, con lo cual igual sería gente que para aquella época ya estaban mayores y bueno, ya estaban para poco y les tocó. El hecho es que a los años siguientes pues solo mueren 4, ¿no? Igual de media pues solían morir 6, 7, o sea que el cólera vino a hacer un poco de limpia, por así decir. No, sí, suena risa, pero este tipo de plagas es una cosa que, o sea, de plagas o de pestes o las guerras, era una cosa que se repetía históricamente, cíclicamente, ¿no? Por ejemplo, se dice que el primer brote de peste negra que hubo en Europa, ¿no? En 1348, mató a la mitad de la población de Europa, o dicen a un tercio. En Navarra se calcula que hasta el 60%. ¿Qué pasaba? Pues que llevaban unos años buenos, había llegado la población, se había crecido mucho, y llegaron un par de años con malas cosechas y no había que comer. Y se empezaba a morir la gente, y bueno, el caso es que llegaron, pues eso, llegó la peste y arrasó con todo. Entonces, pues bueno, el cólera pues también se podía explicar, o sea, de hecho, se dice que la población que había antes del primer brote de peste negra no se recuperó hasta el siglo XIX. Y aquí, bueno, como ya vemos, Vidango tenía 400 y pocos habitantes. Que habrá sido, bueno, hay algún momento histórico que parece que tuvo hasta 500, pero 400 viene a ser el máximo que tuvo. Después de esto, pues, se habría igual recuperado a principios del siglo XX, pero ya de ahí, en picado. Bueno, y casos curiosos, pues lo que he dicho, Casa la Santa, que después de sortear toda la epidemia, ahí se les muere uno antes y otro después. Casa Gualdán y Casa Daniel, la que tuvieron a cada 4 muertos. Y pongo Mariano Mendigacha porque es personaje conocido y cuando pasó esta epidemia pues tenía él 23 años, estaba casado no hacía mucho y había tenido su primer hijo. Bueno, pues el primer hijo se le murió el primogénito se le murió con la peste, o sea, con el cólera. Gastos extras que tuvo el ayuntamiento debido a la epidemia, ¿vale? Bueno, pues comparado con los gastos que tuvieron otras localidades, si comparamos con los pueblos de alrededor, creo que solo, bueno, tienen algo menor. Pochagavía, que tuvo 80 muertos, pero claro, tenía 1000 y pocos habitantes, o sea que era bastante mayor.
y algún otro pueblo, Burgui, también tuvo, pero bueno, un gasto relativamente menor. Luego hay, o sea, pueblos que tuvieron un gasto parecido a Virangoz, pues fueron Sada y pueblos ya de una entidad mayor. Y el único pueblo, Sangüesa tuvo bastante menos también, y el único pueblo que tuvo así un gasto más elevado que Virangoz, con lo cual se entiende que había padecido más la epidemia, fue Urbieta. Claro, ¿qué tipo de gastos hubo? Pues tuvo que traer personal externo. Pues igual el médico de aquí tampoco daría abasto y había que traer, pues, que si médico de fuera, el cirujano de Esparta, el cirujano de Villanueva metía horas extra, el boticario de Roncal pues habría hecho el agosto, bueno. Y sobre todo los charlatones y asistidores. Hay que tener en cuenta la mitad del gasto extra que hubo, que eran 12.000 reales de vellón, que era, pues, bueno, la moneda de la época. La mitad, 6.000, fueron entre enterradores y asistidores. Lo que hemos visto, enterradoras, asistidores de coléricos y mortajadora. Claro, tuvieron que hacer 60 y pico, pero lo que he dicho, se trataba, no se sabía cómo tratarlo, se hacían sangrías, ¿no? Porque pensaban que todos los males venían de que tenías la sangre sucia. Entonces sanguijuelas para que te chuparan la sangre y, pues bueno, hay una parte importante en sanguijuelas, más de lo que se les pagó, por ejemplo, al médico o al cirujano. Y luego, claro, sí que creían que tenía que ver la buena alimentación. Entonces, también había como un decreto que habían hecho los liberales, pues que era que por lo menos mientras durara la peste, pues todo el mundo tenía derecho a una sopa un poco decente, ¿no? Vino rancio, pues no se pensaría que bebiendo aquello saldrían los males, pero y sobre todo alimentos y carne, ¿no? Que se usaría para curar esto, supongo yo, pues porque la gente no comería muy habitualmente y achacaría los males a esa distinta alimentación. Bueno, y vamos con las consecuencias de la epidemia. Un desastre demográfico y social. Demográfico porque uno de cada 6 grandes murió. ¿Y social por qué? Pues porque también murieron muchos cabezas de familia, con lo cual se quedaron muchas casas descabezadas. Se quedaron 18 viudos y viudas, y huérfanos pues a proporción. Entonces tenían los hijos de 7 en 7. En el año siguiente a la epidemia, no hemos dicho que la epidemia acabó el 17 de septiembre. Bueno, pues hasta el 16 de septiembre del año siguiente hubo 13 bodas, cuando lo normal era que hubiera 2, 3, 4. Bueno. Cinco de las bodas, ambos contrayentes eran viudos. De las restantes, de las otras 8, en 7 el marido era viudo y la mujer era soltera. Y solo una boda fue entre solteros. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, es para ver también el papel de la mujer, bueno, históricamente hasta que una mujer se quedara viuda, bueno, pues sí, se quedaba en una situación mala, pero bueno, la sociedad como tenía hasta cierto punto bien visto o aceptado que la mujer podía tirar adelante. Pero el hecho de que un hombre se quedara viudo y solo, y no buscara pues una mujer que llevara a la casa o que criara a los hijos, pues estaba mal visto. Es por eso que, o sea, de 13 bodas, las 12, o sea, en 12 son viudos el marido, pero solo en 5 hay viuda, ¿no? O sea, habría que sacar la proporción que habrá otras tantas viudas que se habrían quedado viudas y sin remedio. Bueno, claro, también habría casas que el que iba a heredar se murió, o el cabeza de familia se murió, o los padres se murieron. Entonces, claro, hay casas pues que igual si se ha muerto el cabeza de familia, pues igual tiene opción de casarse con un viudo de otra casa y cambia de casa. Y entonces, ¿en casa quién se queda? Pues el segundo, o lo que sea. Ya, o sea, hubo muchos cambios que, claro, tampoco los puedo precisar del todo, hay muchos que sí, pero hay muchos que el salto, o sea, el que una casa dejara de tener gente o perdiera al heredero y de ahí a unos años esa casa cambiara, o sea, tuviera que ir una pareja que fueran, bueno, medio parientes o parientes lejanos de herederos a heredar la casa, pues fue consecuencia de que en esta epidemia pues cambiaron muchos planes, se rompieron muchos esquemas. Quedaron muchas casas cerradas
señalar eso, que a partir de esta fecha, a partir de 1850 más o menos, entre la miseria que había pasado, no tanta guerra, tanta epidemia, tal y cual, y que bueno, aún seguía habiendo un número